Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Ustedes van a tener la bondad, Milton, usted de comenzar, y Lucio con Luis van a tener la bondad también de decir lo propio, lo suyo. ¿En qué están equivocados los dos candidatos? ¿O en qué esté equivocado el pueblo ecuatoriano? ¿Por qué se equivocó antes y puede equivocarse ahora, doctor Luna? Muchísimas gracias. Buenos días, Milton. Buenos días aquí a los colegas del panel y a las personas que nos escuchan. Sin duda, pienso que esta campaña electoral de esta segunda vuelta va a tener características distintas, y ya hemos observado esta situación con algunos elementos de estos días de lo que fue la primera vuelta. Y en esta segunda vuelta, sin duda, vamos a presenciar la agudización de posiciones extremas en términos de la conquista del voto. Extremas en audacia, extremas en temeridad. Yo creo que va a ser una disputa a muerte, ¿no? Yeah. Sobre todo desde el sector oficial, y el otro sector, por supuesto, sabe que es un territorio de lucha ¿Quién se juega más, doctor Luna? Vea, a mí me parece que son 10 años del oficialismo que se les puede efectivamente, en algunos casos, desvanecer, y esa es parte de la propuesta política que le están planteando al país para que los electores asuman esa dimensión. Cuando yo hablo de los 10 años, no quiero en este momento hablar de una serie de políticas económicas, sociales, sino del ejercicio efectivo del poder de un grupo que se ha consolidado dentro del poder y que es muy difícil por N cantidad de razones, entre ellas razones de tipo cotidiano, es decir, claro, ya están viviendo del poder, de la burocracia, de los buenos sueldos, en fin. Entonces, para muchos de ellos, efectivamente es una lucha en ese sentido a muerte. Milton, pero también hay temor. Se nota claramente que un grupo, que un segmento de los que están en este momento participando en la segunda vuelta tiene un miedo terrible de perder. Por supuesto. Es que cuando uno está afianzado dentro de la silla del poder, que le saquen de esa silla y de lo que esa silla le ha brindado, por supuesto que debe haber angustia, debe haber temor y en esas circunstancias la toma de determinado tipo de decisiones en la conducción de una estrategia va a existir, como ciertamente ya va apareciendo, rasgos de una campaña extremadamente fuerte. Pero yo quería adicionar una cosa o un factor que le coloca precisamente a esta segunda vuelta como una situación distinta, no solo a la anterior fase, sino al momento político durante estos últimos 10 años. Y es que durante 10 años la gente paulatinamente se fue o nos fuimos quedando sin voz, sin capacidad de diálogo, de escucha, y acostumbrados más bien en una creciente violencia, violencia y al mismo tiempo restricción de la palabra, ¿no? Entonces, en estas semanas va a abrirse necesariamente boquetes por donde se va a desfogar esa angustia y esa necesidad social que paulatinamente va a cruzarse con la acción, desesperada o no, de los estrategas políticos, creando situaciones probablemente de mayor violencia. Frente a esta situación, creo que lo más sensato para el país, y sobre todo en términos de exigencia que desde la sociedad civil, desde los sectores políticos sensatos debemos hacer a los líderes políticos y particularmente a los que están en este momento en las más altas posiciones, es decir, a los dos candidatos finalistas, de que la única forma de contrarrestar esta situación de más violencia, de más campaña sucia, de lo que fuera, que deteriora la política en sí, es establecer canales que permitan, en este caso, necesidades propias del país,
canalizar esa situación sobre la base de elevar el nivel de discusión y establecer, yo diría, procedimientos democráticos que permitan que fluyan, no la violencia, sino las ideas, las propuestas y la confrontación de tesis, ¿no? Entonces, el tema del debate definitivamente aparece no como una estrategia de uno u otro sector, sino como una necesidad del país para que ese clima de guerra sucia, de violencia que se va a incrementar, que ya vemos que está existiendo, efectivamente cobre cuerpo, ¿no? Entonces, el antídoto para eso es el debate, es el ejercicio de más democracia. Y eso tenemos la obligación que exigir desde la sociedad civil, como lo estamos haciendo en estos micrófonos en este momento. O sea, vea, pueda que exista de uno u otro lado frente al debate, porque puede haber temor o presión para el debate dentro de las dos candidaturas, ¿no? Y posiciones. En este caso, temor en el sentido de que pueda que en el debate se expongan, como tienen que exponerse, episodios tesis y además historias, responsabilidades y un recorrido racional que la gente tiene que hacer junto con los candidatos de qué es lo que ha sucedido en el país y hacia dónde va el país. Correcto. Entonces, ese yo creo que es un punto clave de entender. Expresidente Gutiérrez, buenos días. Buenos días, un saludo a los dos panelistas que nos acompañan y muchas gracias por su solidaridad. Solo un minuto para decirles que dentro o fuera de la Asamblea vamos a seguir luchando junto al pueblo ecuatoriano por mejores días. Si me sacan de la Asamblea, pero no me sacarán de mis ideas, y aprovechando pues que el presidente habla del feriado bancario y del salvataje bancario, la pregunta es, ¿en dónde estuvo Rafael Correa? ¿Estuvo luchando junto al pueblo o en dónde estuvo? Mientras Lucio Gutiérrez, que no era asambleísta, que no era político, era un coronel en servicio activo, sacrifiqué mi carrera militar y me uní al pueblo para luchar en contra de ese gobierno que permitió el robo de más de 8,000 millones de dólares. Con eso les estoy diciendo, al igual que los muchos que me escuchan, que no son asambleístas y que posiblemente luchan igual o más que los asambleístas contra la corrupción, denunciando la corrupción de este gobierno, igualmente pues ese es mi compromiso, dentro o fuera de la Asamblea, seguir luchando, seguir denunciando los casos monumentales de corrupción de este gobierno. Y sobre la pregunta... ¿Y cuál es la diferencia, si me exige la ciudadanía preguntarle a usted, ¿y cuál es la diferencia entre su ambición y la de Correa de ser presidentes de la República? Que yo quiero ser presidente de la República para servir al país. Yo quiero ser presidente o quería ser presidente y gracias al apoyo del pueblo lo fui, no para enriquecerme, sino para servir al país. Y son las evidencias de un patrimonio familiar antes de ser político, siendo coronel en servicio activo, de 8 departamentos, un pequeño patrimonio, pero muy importante para nosotros, un patrimonio familiar de 8 departamentos, que yo mismo los construí, yo soy ingeniero civil, en lugares importantes de Quito, bastante bien valorados de Quito. Después de ser presidente de la República, después de haber estado en la política, mi patrimonio se ha reducido a 4 departamentos, que en este momento pues ya los doné a mis hijas, a 4 departamentos, es decir, al 50%, mientras otros de esta mal llamada revolución ciudadana han aumentado considerablemente su patrimonio. ¿Usted cree que ha aumentado el patrimonio el presidente Correa? Por supuesto que sí, y ojalá pues el presidente Correa, que tanto habla de valentía, imite lo que hizo Lucio Gutiérrez, que estando el gobierno golpista en el poder, del cual formaba parte Rafael Correa, renuncié al asilo político y vine a la cárcel, vine al penal García Moreno a demostrar mi inocencia. Y ojalá pues Rafael Correa se quede en el Ecuador, no se vaya a Bélgica y dé la cara por los casos innumerables de corrupción, que creo que sería demasiado largo nombrarlos, Narcovalija, caso Capaya. Bueno, ojalá pues haga eso Rafael Correa. Pero sobre el tema de la pregunta, justamente las declaraciones del presidente Correa son parte de esa guerra sucia. Le quieren encasillar a Guillermo Lasso como un banquero, como que banquero es sinónimo de mala palabra, como que banquero es sinónimo de corrupción, y ellos quieren pues dársela quieren santificarse cuando los corruptos son los del gobierno,
cuando los que se han llevado el dinero de los ecuatorianos son los del gobierno. A Guillermo Lasso van a utilizar la campaña sucia, ya lo están haciendo, de que tuvo algo que ver en el feriado bancario. Bueno, el propio presidente Correa nombró una comisión y una persona pues, que tiene mucha credibilidad dijo que Guillermo Lasso no tenía nada que ver en el feriado bancario. Entonces, el gobierno se va a encasillar en ese tema. No creo que la gente ¿Usted va a apoyar a Guillermo Lasso? Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar a Guillermo Lasso. Y más que apoyar a Guillermo Lasso, es apoyar a la democracia. Porque lo que está en juego no solamente es la presidencia de la República en sí. Lo que está en juego, ecuatorianos, y por favor, mucha atención, es la independencia o no de la justicia. Lo que está en juego es la independencia o no de las autoridades, de los organismos de control. De control. Lo que está en juego, ecuatorianos, es continuar con la impunidad o fiscalizar y sacar a la luz todo el dinero que se han robado del pueblo ecuatoriano. Lo que está en juego es que la economía vuelva a estabilizarse y retornen las inversiones al Ecuador y se genere empleo y con eso se reduzca la pobreza y al reducirse la pobreza se va a reducir la delincuencia. Su eso está en juego. Contralor no ha controlado, valga la redundancia. No ha controlado nada. No ha controlado absolutamente nada. Y creo que por eso me sacan. Y por eso me sacan a mí de la Asamblea. Porque uno de mis compromisos justamente con el país era fiscalizar estos actos de corrupción. Pero repito, fuera de la Asamblea y con nuestros asambleístas y otros muchos que deben haber patriotas, hay que fiscalizar a este gobierno. No como revanchismo, no como venganza, sino porque un gobernante no está pues para enriquecerse. Un gobernante está para darle la mayor suma de felicidad posible. ¿El señor Contralor está más con usted que con Correa o a la inversa? ¿Perdón? El señor Contralor Poli está más con usted en términos de amistad, de confianza, de un seguimiento político más intenso, ¿con usted o con el señor presidente Correa? Mire, el Contralor se convirtió en una arma de persecución política a sociedad patriótica. El Contralor nos ha perseguido, pero de una manera brutal y una manera perversa, a su partido político. Ha perseguido a Lucio Gutiérrez, quien le sacó del anonimato. Y no quisiera hablar más sobre ese tema porque pienso que hay temas más importantes como este de la campaña electoral. Usted nos preguntaba cómo va a ser la campaña y cómo quisiéramos que sea la campaña. Nosotros quisiéramos que la campaña sea de propuestas. Por ejemplo, nos encantaría que nos diga Lenín Moreno cómo va a financiar el bono que dijo que lo va a subir a $150. Va a castigarnos con más impuestos a los ecuatorianos. ¿Cómo va a financiar las casas que dice Lenín Moreno que va a entregar a todos los ecuatorianos que no tienen casa? Si en estos 10 años no han sido capaces de darles casa a los ecuatorianos, si con el dinero que donó el mundo entero, con el dinero que nosotros a través de nuestros impuestos hemos contribuido, no ha construido casas para los damnificados del terremoto de Manabí y Esmeraldas. Entonces, eso quisiéramos que nos expliquen, quisiéramos que nos digan qué van a hacer para salir, para sortear una deuda que bordea los $50,000 millones. ¿Qué van a hacer para traer inversiones nuevamente al Ecuador? ¿Qué van a hacer para que el Ecuador recupere puestos en el sentido contrario al que actualmente nos encontramos como uno de los más corruptos del mundo? ¿Qué va a hacer el Ecuador para mejorar la credibilidad en el mundo? Porque una cosa es lo que nos dice aquí el gobierno, pero otra muy diferente es cómo nos miran en el exterior. Porque si en el exterior nos mirarían, como dice el presidente Correa, bueno, aquí estaríamos inundados de inversiones productivas, generando trabajo, la economía ecuatoriana estaría creciendo al 8, al 9, al 10%, y eso lamentablemente no está sucediendo porque lo que ocurre es completamente diferente. Desde el lado ideológico, tenga usted la bondad de referir cuáles van a ser los mecanismos, no de persuasión, sino más bien de comprometimiento no tan benigno, a luchar por ganar una partida que está mitad-mitad, que está en un empate bien complicado. Entiendo que el gobierno va a defender a capa y espada esta victoria, porque como acaba de decir el expresidente Lucio Gutiérrez, de eso depende su vida o su muerte. ¿Qué opina usted van a utilizar para defender aquello?
Y si la oposición con un alicaído candidato presidencial que no demuestra voluntad política, no ejercita un liderazgo formidable como se requiere en este momento, me refiero al señor Lasso, así concebido por la opinión pública, así concebido por la ciudadanía, ¿puede perder la segunda vuelta? ¿Puede perder la elección definitiva? Verde Soto en la línea, en el micrófono de la cadena Democracia. Creo que la situación electoral del Ecuador es clara, ¿no es verdad? Es un momento de definiciones que tienden a la polarización, es un momento de definiciones en las que las franjas grises se pierden, es un momento en el que es preciso reestructurar la agenda de la competencia política. En toda definición de segunda vuelta, y estamos experimentando una institución de segunda vuelta, ¿no es verdad? Se definen varias cosas. La primera es de que ante la necesaria disyuntiva entre dos candidatos, los flujos electorales de quienes han votado antes por determinados candidatos no necesariamente se alinean de modo conceptual ni de modo ideológico. Esto ya lo hemos visto, el día de hoy está circulando ya una encuesta de Sedatos en la que se ve con claridad cómo los diferentes candidatos de las diferentes candidaturas previas, ¿no es verdad?, en unos casos aglomeran alrededor de la candidatura de Lasso y en otros casos se pierde una fracción de ese electorado y se pierde esa fracción en base a adhesión a la candidatura oficialista. Ese primer elemento, quién más dona y quién menos dona y cuánto se dona y cuál es la estabilidad de esa donación. Este es un primer elemento importante a descubrir, porque la parte central de la estrategia de un candidato obviamente es atacar al eslabón fuerte del adversario y proteger sus valores fuertes. Entonces el primer elemento es descubrir qué es lo que hay atrás de la voluntad expresada por los electores en la primera vuelta electoral. Ese es el primer elemento. El segundo, y consiguientemente habrá una gradación diversa de cuánto donan unos y cuánto donan otros. Más dona la candidatura de Moncayo o menos, más dona la candidatura de Pesantes o menos, etcétera, etcétera, etcétera. La primera relación es esta que hay que ver. La segunda cosa que pasa en todo proceso electoral de balotaje en el mundo es de que no obstante que alguien haya ganado, ese ganador pierde también electores. Es decir, electores de Moreno van a ir hacia votar por Lasso y a la inversa. Esto es parte de una matemática electoral clásica en el mundo que depende obviamente de una serie de factores que no están en juego este rato. El tercer elemento que está presente siempre en esto, ¿no es cierto?, es ver la configuración de cómo se estructuró el resultado electoral. Y aquí en Ecuador asistimos a un resultado electoral en esta primera vuelta bastante inédito. Inédito no solo en el sentido de la expectativa que tenía el régimen de ganar en primera vuelta, los bocaditos en el Hotel Colón o en el Hotel Quito, la necesidad que había inmediatamente de ganar y la frustración que sintieron al no hacerlo, sino que la configuración territorial de ese resultado es una configuración bastante inédita en términos de haberse estructurado un sistema de clientelismo absolutamente sólido en Ecuador. El clientelismo, básicamente es para decir en términos gráficos, es como si el dueño del poder, el dueño de la relación clientelar, el dueño del puntero, el dueño de aquel que coordina el clientelismo, rompiese un billete por la mitad. Te entrega una parte y te dice la segunda parte te la entrego cuando votes por mí en la segunda vuelta. Eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador, ¿no es cierto? Los diversos anillos de clientelismo lo que hacen es sujetar al electorado, obligándolo a que tenga un comportamiento similar de segunda vuelta. Si uno no rompe de algún modo esa sujeción clientelar de los electores, básicamente está perdida una campaña. Y pues evidentemente en el caso ecuatoriano ha sido muy sólida la forma como el régimen ha integrado la decisión electoral de las provincias de la costa, la radicalidad con que las provincias de la costa, esos electores se expresaron en torno a la candidatura del régimen y la dependencia que existe respecto a la obra pública en la costa luego del terremoto,
hace que ese sistema clientelar garantice un nivel de fidelidad importante. Ya. Yo creo que ese es uno de los elementos y sí. Especialmente se ha notado, se ha advertido aquello en todo el litoral prácticamente, En Manabí pero es mucho del más en Manabí, en los ríos. En Manabí es el elemento central. Y en Guayas. En Manabí se hace un... Y son territorios de Glass, dicen. Yo no sé de quién sean. Son de la ámbito de influencia del gobierno. Si uno piensa que el resultado electoral de las provincias de Manabí, sobre todo la circunscripción norte de Manabí, con el grado de polarización que ha logrado, ese resultado puede inclinar incluso la votación de la segunda vuelta electoral. Sacar sobre el 60-65% en el norte de Manabí implica sacar por sobre el 2% a nacional y consiguientemente implica que puede haber ahí una victoria. Ya. Lo que les había invitado es a que tengan la bondad de apuntarnos cuáles son las campañas sucias que se van a utilizar si ustedes alcanzan Las sucias no me las pidas porque generalmente no está en mi ámbito de pensar en ellas, pero es para pensar en las otras. Pero hay prácticas tradicionales. Pero pensemos más bien en las positivas en este momento, es decir, si es que la candidatura de Lasso no logra principios tales como, primero, penetrar en aquellos lugares donde la candidatura de gobierno y el gobierno ha puesto un cerco de seguridad, un cerco de impermeabilidad en el cual no es posible entrar. Si no logra romper ese cerco, muy probablemente no podrá ganar la elección. Dicho rápidamente, si uno examina las encuestas de la primera vuelta electoral, lo que tenemos es de que la oposición tuvo una altísima dificultad para entrar a los sectores de menos ingresos y de menos educación. ¿Por la condición de banquero del candidato? No, no solamente por eso, sino fundamentalmente porque hay una tradición de 10 años de manejo de consumo, de manejo de bienestar, de manejo de subsidios. Es decir, ahí hay una estructura sólida. Cuidado, pensemos que la situación electoral se debe solamente a las debilidades o no de la personalidad electoral. Creo que es un tema que hay que conversarlo. Perdone, pero llama la atención que el pueblo ecuatoriano no escoge entre un hombre honesto. No digo que Lenín es un hombre deshonesto, pero tiene un fardo que cargar muy complicado. Y la gente se refiere al montón, no se refiere al que va adelante, ¿no? A ver, cuando la gente toma decisiones, ¿no es cierto?, da determinados significados a los candidatos. En torno a Lasso se han dado este rato un conjunto de significados que se están reconstruyendo. La candidatura de Lasso ya no es la misma de la primera vuelta. En la segunda vuelta la candidatura es otra. ¿Por qué es otra? Porque aglomera significados diferentes en torno a sí. Si alguien inicialmente pensó en Lasso como un banquero, un hombre de éxito, una imagen del hombre que se hace a sí mismo, ese es un segmento y es un derecho de una parte de la población, pero es una pequeña parte de la población. Sí. Otra parte de la población mira alrededor de, ¿no es cierto?, de Lasso el hastío en el gobierno, vota contra el gobierno a través de Lasso. Y es evidente que este voto contra el gobierno a través de Lasso tiene que reconocerlo, trabajarlo, procesarlo. Yeah. La gente vota por honestidad. La marea nauseabunda de corrupción que hay en el país también cae en torno a Lasso. Porque la gente también está escuchando, está en la expectativa, mucha gente quiere que haya fiscalización, no persecución, sí una fiscalización seria. Pienso que también debería comprometerse el candidato Guillermo Lasso a cambiar a las autoridades de los organismos de control, a cambiar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. No decir cómo lo va a hacer, porque si lo dice, enseguida lo pueden bloquear. Simplemente comprometerse en esos temas. Y también exigir que haya un debate con Lenín Moreno, para que Lenín Moreno en el debate explique cómo va a financiar el bono a $150, cómo va a financiar las casas que él dice que va a entregar a los ecuatorianos que no tienen casa. Porque también, ojo, el primero que debería estar atento y luchar de alguna manera contra el correísmo es el propio Lenín Moreno, para que no le utilicen, porque se escucha que le utilizarían a Lenín Moreno para tapar todas las travesuras del gobierno. Y si no cumple, eso necesita Lenín Moreno esclarecer, ¿no? Si se va a prestar a ese pantallazo. También él debe ser firme en eso. A ver, ¿va a tapar las travesuras del gobierno o va a fiscalizar? Porque también yo creo que él está en una disyuntiva y está en un laberinto, Lenín Moreno, porque si dice eso, a lo mejor lo van a bloquear. Y ya en el supuesto no consentido, ojalá así no ocurra, pero si él gana y no tapa las travesuras, podría ser la primera víctima del correísmo. Eso pues también que lo tenga muy
en mente y muy pendiente Lenín Moreno. Porque estamos buscando la verdad.